Hola, hola amigos, sean bienvenidos al programa número 13 de Pacific Podcast. En esta ocasión les saludo nuevamente a Alison Gavidia y queremos darle el agradecimiento a cada uno de ustedes por el recibimiento que hemos tenido en estos programas y el que se publicó la semana pasada. Eso nos motiva bastante para poderles seguir creando este contenido para ustedes. Y bueno, como saben, el día de ahora tenemos un nuevo invitado especial. La verdad es un joven emprendedor que es bastante conocido acá en el puerto de Acajutla. Se conoce bastante por tener uno de los ciber más completos que tiene acá el puerto y también de eso que puede y brinda reparación de celulares, impresiones y demás. Así que para mí es un honor poderles presentar a Edwin Giovanni Díaz, muy conocido acá como Sati. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Navy. Pues para mí, primeramente, darte las gracias por la invitación. La verdad me siento muy complacido por estar en este programa. Darle gracias a Pacific Productions, de verdad, por la oportunidad, por este espacio. Y pues gracias por los halagos. La verdad, pues estamos siempre a la orden de nuestros clientes, sirviendo lo que es la tecnología, tratando de poco a poco irnos actualizando, Navy. No, y te agradecemos bastante por tomar a bien el poder venir acá y poder conversar un poquito acá con nosotros. Bueno, como para empezar, me gustaría, como bien saben la gente, que le gustaría saber quién es Edwin Giovanni, o muy conocido, ¿por qué te conocen como Sati? Bueno, es una larga historia, créemelo, se remonta a mi infancia. Mi nombre es completo, es Edwin Giovanni Díaz Interiano. En mi infancia, pues, ¿cómo se llama? Yo era como muy chispa, quizás como muy, como inquieto, impaciente, créemelo. Entonces, pues, uno de mis compañeros tomó como a la broma, ¿verdad? Típica de ponerte un sobrenombre, pues, y Sati viene directamente de lo que es satírico, o sea, eso viene desde muy atrás, créemelo. Entonces, las personas me contractaron eso y ya solo la mayoría de personas le quedó Sati. De hecho, una vez mi mamá me fue a buscar, fíjate, tengo que contar esta anécdota. Una vez mi mamá me fue a buscar a la escuela porque yo me sentía mal de salud, parece que estaba con fiebre y le hablaron, mire, su hijo se puso mal y todo esto. Y llegó al portón, fíjate, y no le querían abrir porque preguntaba por Edwin Giovanni. ¿Y quién es Edwin Giovanni? Edwin Giovanni. Sati. Sati. Ya me quedó Sati, ya todas las personas me conocen por Sati. Ya, no, la verdad que sí, yo te conozco por Sati hasta ahorita que estoy viendo bien tu nombre, que es Edwin. Giovanni sí ya lo había escuchado, pero Edwin no, entonces yo te conozco por Sati, otros te dicen Santi, ¿verdad? Santi, correcto. Santi. Piensan que me llamo Santiago, por eso dicen Santi. De hecho, uno de tus compañeros también creo que me conoce por Santi, pero realmente es Sati el apodo. Exacto. Sati apodo. Bueno, y para empezar, bueno, obviamente ya la gente sabe que te dedicas un poquito, que tenés un ciber que está bastante completo que el día de ahora, o sea, ha hecho un boom. Pues fíjate que poco a poco, gracias a Dios, primero darle gracias a Dios, ¿verdad? A la gente que nos apoya, porque pues uno se debe a los clientes, uno se debe a que las personas nos visitan y pues vamos poco a poco tratando de ir mejorando, agregando nuevos servicios. Acuérdate que la tecnología es, si tú te fijas, es bien cambiante, vienen nuevas tecnologías, eso está en constante cambio, entonces nosotros tenemos que ir en actualización constante, Navy. Pero sí, poco a poco vamos actualizándonos y ahí estamos siempre pues buscando innovarnos de una u otra forma. Sí, la verdad que sí, eso tenés bastante razón. ¿Y qué es lo que te llevó a vos a poder decir, o sea, o quererte involucrar en el ámbito de la tecnología? Mira, fíjate que, bueno, sí lo traía desde pequeño. De hecho, pues, antes de todo esto, cuando yo empezaba a agarrar una computadora, antes éramos muy privilegiados los que teníamos acceso a una computadora. Hay personas que van a saber decir, sí, es cierto. Antes el que tenía televisores de aquellos, ¿cómo se llama? Pantallas que eran con el espacio atrás, que traía, se llamaba playback, esa tecnología que usaban. Era raro quien tenía algo así. Cuando yo tuve mi primer computadora eran de esos monitores grandes. Entonces, pues siempre me gustó ver cómo funcionaban las cosas, ¿cómo se llama? Ver la primera impresora, cosas así. Y pues hoy vivimos en un mundo bastante tecnológico. O sea, ¿qué no implica tecnología? Tanto la salud, la educación, nuestro diario vivir. De hecho, nos ha facilitado mucho. Entonces, pues la tecnología sí siempre ha sido algo que me ha emocionado, me entusiasma. Y a la vez me gusta compartir esto porque creo que es algo que todos dependemos de una u otra forma de la tecnología, exacto. No, y la verdad que sí, como decís, y también ya trae las personas que van a hacer así o que le llaman la atención porque es bastante desgastante. Yo sé que sí, eso implica que
si vienen, como decís, nuevas tecnologías, y de estar siempre ahí. En constante actualización, créemelo. Eso es de todo el tiempo. Y es bastante complicado porque, imagínate ahora, ¿me puedes comentar un poquito cómo es que llevas vos el control de eso ahora ya que sos padre? ¿Cómo es que llevas en el ámbito del trabajo y el ámbito que sos padre ahora de familia? Muy buena pregunta. Fíjate que es bien complicado, es bien complejo, fíjate, porque pues por ratos tienes que llevar tu negocio, tienes que estar pendiente de las cuentas, de qué es lo que necesita el cliente, y luego que pues tener que ir a una reunión de padres, estar pendiente de tus hijos, es bien difícil, pero a la vez es de un complemento, fíjate, porque no lo podría hacer solo yo, créanme. Tengo una persona que me acompaña en esto y la verdad es el apoyo idóneo, entonces no pudiera yo solo con esta barca, créanmelo. Es para mí, ella es como un fundamento, un pilar también muy importante dentro de mi familia y dentro de mi negocio, porque ella está también ahí en el negocio apoyándome siempre, estamos como apoyándonos. Entonces, eso es bien importante, siento que me ha ayudado mucho. No, bastante importante, y créeme lo que yo sé que estás hablando de tu esposa, la Connie. Es bastante increíble ver, o sea, el apoyo mutuo que se tienen ustedes dos. Ya bastante. Me consta que desde jóvenes que ustedes se conocieron hace años, han estado ahí en lo que primero empezaron como un ciber, ¿verdad? Exacto. Y todo tranquilo, y ahora, o sea... Y fíjate que ese ciber lo empezamos, tú ya conociste nada más la parte donde ya empezamos, aquí arriba. Sí. Pero el ciber realmente lo empezamos en la playa. Fue la idea de mi hermano, ¿verdad? Él estaba en Estados Unidos en ese entonces él le surgió la idea de poner un ciber. Entonces lo empezamos allá, luego de eso, pues se nos dio la oportunidad de poder ponerlo acá, buscar nuevos horizontes, nuevos clientes. Pero sí, siempre ha sido una ayuda bien importante en mi vida. No, y la verdad que ha sido bastante demandante, ¿verdad? Uno por los estudiantes que estaban ahí, súper fácil poder llegar a un ciber y decir, quiero tal tarea y todo eso. Y a la hora, bueno, ahora en actual, como han evolucionado ustedes, como, no, eso va, o sea, a mí me gusta bastante porque, o sea, se nota el cambio, la forma de... Y fíjate que es lo que te decía, aquí entra en juego la sociedad, ¿verdad? Y la tecnología que viene de la mano con nosotros, porque... Después de pandemia, ¿cómo evolucionó esto? O sea, después de pandemia nosotros tuvimos que ir renovándonos, ir actualizando, ir viendo los nuevos medios, tanto porque el negocio, ¿verdad?, lo demandaba, también porque las tecnologías también nos lo implicaban. Hay personas que nos preguntaban por cosas diferentes, entonces eso te lleva a tener que actualizarte y estar en constante actualización. Sí, no, yo sé, y como vos decís, en constante evolución. ¿Y qué es lo que se te ha hecho más difícil que vos digas en poder aprender? O vos decís que querés estar en un rango donde la tecnología ya esté presente, ¿verdad? Correcto, entonces, así es. ¿qué es lo más difícil que vos has dicho, puchinga, me ha costado aprender o poder adquirir para tener eso en mi negocio? Quizás, mira, con esto que me metí en los teléfonos, en la reparación de móviles y todo lo demás, siento que en parte eso ha sido un poco más difícil, un poco más complejo diría yo, porque pues las tecnologías móviles ya son muy diferentes. Yo estaba acostumbrado a los videojuegos, a las computadoras, y pues empezar en una área donde no es tu zona de confort, como que siempre se vuelve un poco complejo al inicio. Entonces, y como te digo, o sea, la tecnología es constante cambio, por lo menos salió un nuevo modelo de equipo, estar actualizándote, saber cómo se llama, cómo hacer los procedimientos de reparaciones, seguir un protocolo de reparación. Entonces eso ha sido quizás lo más complejo para mí, la verdad, y llevarlo a la par de la familia, sin descuidar la familia. No, yo sé, créanmelo. Complejo, pero miren, amigos, a mí ya me ha reparado un celular, entonces yo puedo decir que sí, los hace bien. Y la verdad que los precios están, o sea, accesibles, porque yo la verdad dije, así en salvadoreño, me va a sacar un ojo este saco, dije yo cuando yo llegué a reparar mi iPhone. Pero no, la verdad que sí, y eso es bastante bueno, poder tener también algo cerca donde te puedan reparar y que vos te sientas segura de que te van a hacer un buen trabajo, ¿me entiendes? Es eso, tener, ¿cómo se llama?, la garantía, es decir, dar garantía y hacer un procedimiento que sea, ¿cómo se llama?, eficaz. Porque, o sea, yo fácilmente, o sea, puedo agarrar un equipo móvil, pero para poder darte una garantía, para poder darte, ¿cómo se llama?, que el equipo va a ir impecable por dentro, tanto por fuera, tenemos que manejar herramientas bien importantes, y ahí también entra la inversión, o sea, sí, también invertir en equipo nuevo, innovándote en nuevos equipos para poder ir dando mejor servicio. No, y uno que también, o sea, paga por el buen trabajo, exacto, como dice. Te van a decir que te den gato por liebre y nada. No, yo sé que sí. Y bueno, sabemos que siempre vas
vos estás ahí siempre en el ciber, estás pendiente, si no andas trayendo algunas cosas, o sea, un nuevo material, productos y cosas así. Pero me gustaría que me dijeras, ¿qué te gusta hacer a vos en tu tiempo libre? Cuando vos digas... Pues casi que ni tengo tiempo libre. Es bien difícil porque pues quizás lo más día domingo, cuando ya tengo un chance, un espacio, ir con la familia a la playa, más que todo dedicarle el tiempo a ellos, porque ya, sí. Exacto, porque imagínate, yo salgo, que me levanto a las 7, 7:30, 8, ya estoy en el local, llego a la casa 9, 9:30, casi no nos queda chance de poder dedicarle a los niños, entonces quizás el tiempo libre, el poco tiempo libre que nos queda es para eso. E incluso a veces el tiempo libre que nos queda aprovechamos para poder ir a ver qué falta en los negocios, digamos, a ver qué falta en cualquier sucursal, si hay alguna una deficiencia, a ver cómo la mejoramos. Y andamos a los niños a la par siempre de nosotros. Sí, no, yo sé que es bastante bueno y la verdad que, o sea, es bastante satisfactorio cuando vos decís los otros locales que tenés, eso es bastante bueno, ¿verdad? ¿Cómo te sentís vos que ya puedes decir, wow, empecé con una, ahora ya llevo ya, o sea, 3, ¿verdad? Sí, ya son 3 locales y un kiosco de venta de móviles, entonces en total son 4 locales, ¿cómo se llama? Pues sí es emocionante, bonito, cualquiera se siente feliz, ¿verdad? Yo me siento muy bendecido, la verdad, pero también exige y demanda demasiado estrés, o sea, estar encima de todo, también créeme lo que es, demanda bastante tiempo, estrés, pero pues como te decía, o sea, es cosa con la que tú tienes que aprender a lidiar en el camino. Sí, sí, ¿y cómo es que lidias vos tal vez el estrés así en tu trabajo? O sea, yo sé que hay días en los que vos, puchica, o sea, no, es bastante estrés y es estar incómodo para poder hacer un buen trabajo, yo sé. Mira, hay veces que realmente hay momentos de colapso. Siempre uno dice, puchica, no, ahorita estoy estresado, no puedo. Fíjate que cuando yo estoy revisando un equipo y me siento muy estresado y me siento que estoy muy fatigado, pues mejor dejo eso un ratito, busco otra cosa que hacer, como despistar la mente, pero siempre enfocado en el negocio, ¿verdad? O sea, si hace falta quizás ir a comprar algo a Sonsonate, me voy a Sonsonate. Pues voy en el camino escuchando música, eso siento que me relaja, entonces ya al regresar pues yo ya vengo con otra mentalidad, con otra paciencia y sigo en lo que estaba. Sigo, no, yo sé que no es nada fácil poder estar lidiar con el estrés. En eso no lidiar, exacto. Y bueno amigos, aprovechamos el espacio para agradecer a Pacific Production, quien es el patrocinador de este programa. Y si ustedes desean excelentes sesiones de fotografías, cobertura de videos para eventos o video de dron para publicidad de su negocio, Pacific Production es su mejor opción. Acá abajo les aparecerán los números de contacto para que usted pueda gestionar su servicio audiovisual solo con Pacific Productions. Y bueno, Sati, continuando acá con la conversación, me gustaría que me contaras un poquito bueno, sabemos que muchas personas llegan a visitarte ahí en tu negocio, ¿verdad? Correcto. O sea, es bastante visitado eso. Entonces, ¿qué dirías que es el problema más frecuente por el cual se dañan los celulares? O la gente que llega ahí. La típica pregunta, bueno, sí. Fíjate que, ¿cómo se llama? Normalmente las personas piensan y asumen, ¿verdad? Que como la publicidad que te hace, principalmente Apple, por mencionarte el móvil más vendido, porque Apple... Bueno, ¿quién no quiere un iPhone? La verdad, ¿quién no anda un iPhone hoy en día? La cámara súper chiva, dicen todos. Sí, todo eso, pero la publicidad que nos hacen de ese móvil es que es contra el agua. Entonces hay personas que dicen, no, pues lo puedo mojar, lo puedo meter al agua. Fíjate que quise tomar una foto debajo de la piscina y cuando lo saqué se me apagó. Entonces, ¿cómo se llama? Dejar de decirles que no hay teléfonos contra el agua. Nada más soportan salpicaduras. Pero principalmente llegan los teléfonos por fallas de agua, de humedad. De hecho también en los Samsung da un problema muy común, fíjate que cuando tú lo mojas muestra humedad en el puerto de carga, entonces la falla más común, puerto de carga o que el teléfono lo moja. Que el teléfono, pensaron que eran contra el agua. Eso. Y también las pantallas, ¿verdad? Que veo que cuando se caen, sí. Pum, se quiebran, ay, y tan caro que es eso. Sí, la verdad es que sí. No, esa es la segunda, fíjate, pero sí, principalmente siento que serían los teléfonos mojados. Créanme lo que eso es el pan de cada día, a diario llegan móviles mojados, que mira que medio me le cayó un vaso y eso es todo. Sí. Pero lo bueno es que, o sea, ya la gente sabe a dónde poder llevar a reparar sus teléfonos. Y que no lo mojen. Y que no lo mojen también, por favor. Sí, que claro. cuídenlo. No, y también, ¿cuántos años llevan ustedes ya su negocio de Cibercafé se llama, verdad? Sí, Ciberacajutla. Ciberacajutla. Correcto. Fíjate que ya llevamos para desde que estoy en esto, desde que empezamos con la idea de Ciber, alrededor de 7 años ya en esto.
Ajá, que han empezado 7 años. ¿Y qué es lo que ofrecen actualmente? Fíjate que actualmente ofrecemos impresión de banner, impresión de camisas, elaboración de sublimaciones, ¿verdad? Todos artículos personalizados. También tenemos las impresiones, ya venta de accesorios para móviles, también lo que serían las reparaciones de equipo móviles, accesorios para computadora. Somos como una navaja suiza, todo en uno. Ahí pueden encontrar de todo. También estamos implementando lo que sería también la venta de móviles al crédito. Ya tenemos con Crediyá y también ya vendemos con crédito fiscal, ¿verdad? Que eso fue otro paso que tuve que dar, el crédito fiscal. Ya tenemos todos los servicios en un solo sitio. Imagínate, es increíble, o sea, ya por decirlo así, tiene un servicio bastante completo. Es uno de los ciberes que, o sea, ofrece, o sea, todo eso y es bastante increíble. O sea, imagínate de poder vender ya hasta teléfonos móviles. Entonces eso es bastante bueno. Y bueno, también ahí haciendo una preguntita que bastante, un poquito incómoda tal vez, pero hace poco me di cuenta por una publicación que ustedes hicieron de una experiencia desagradable que tuvieron en su negocio, que se metieron ahí a robar. Sí. ¿Cómo es que, o sea, yo sé que es bastante decepcionante esa parte cuando te das cuenta de que, o sea, todo tu esfuerzo otra gente lo quiere tener así fácil? Entonces, Fíjate que yo siempre he dicho algo y eso mi mamá me lo dice constantemente, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. Fíjate que sí, o sea, en ese momento yo me sentí frustrado, no te voy a decir, estaba yo acostado, de hecho un día antes habíamos salido con la familia a medio refrescarnos, ¿verdad? Entonces, y al día siguiente, pues era un día lunes, no olvido esa fecha, créemelo, inolvidable, pero ese día mi esposa llegó a abrir el local y me habla súper asustada, créemelo que no hallaba ella ni cómo explicarme lo que acaba de ver. En ese momento pues yo salí sin jeans, así te lo digo, solo en calzoneta, me fui para el local y pues sí, encontramos la sorpresa de que no había absolutamente nada, casi solamente nos dejaron producto y como 3 computadoras para poder seguir trabajando. Pero como te decía, no hay mal que por bien no venga, fíjate que siempre Dios de una u otra forma pone las herramientas en el camino, Él es el quien se encarga, la verdad. Y pues imagínate, en ese entonces solamente teníamos un negocio y ahora gracias a Dios ya somos 3 locales y un kiosco. O sea, yo siento que gracias a Dios siempre hemos salido adelante. Y igual a las personas, ¿verdad? Que puedan verme o escuchar esto, decirles de que no se decepcionen. Hay cosas que pues ya están en el camino y pues nada más toca afrontarlas, no quejarnos, porque fíjate que quejarte ya también como que entras en el conflicto de que no, que, o sea, mejor seguir adelante. Yo sé que no es fácil. En ese momento, pues, uno quiere mejor desistir de la idea. Y créemelo, yo quería decir, no voy a seguir trabajando, ya no quiero, mejor voy a buscar trabajo, o mejor pensé la idea en irme para Estados Unidos incluso, porque sí me sentí frustrado, pero gracias a Dios aquí estamos siempre en la lucha. Sí, no, yo sé, bastante, yo digo decepcionante ver cómo tu esfuerzo, como te digo, otra gente va tan fácil que lo quiere conseguir. Y no es fácil porque para tener algo es de pasito o escalón por escalón. Paso y así paso. Siempre en la vida. Todo el tiempo, sí. Sí, no, como te digo, es de echarle ganas, no decepcionarse. También a veces nosotros nos frustramos, algo que a los emprendedores nos pasa mucho, que las ventas están malas, que se nos arruina algún equipo, ¿no? O sea, son cosas del camino, cosas con las que tú tienes que aprender a lidiar, cosas con las que tú tienes que saber que pues de una u otra forma tienes que aprender a resolver. De eso se trata el emprendedurismo. Fíjate que hace poco me preguntaba un señor que llegó ahí a negocio, me decía, don Giovanni, me decía, ¿cómo está? Mucho gusto, que no sé qué. Y me decía, mire, ¿y cómo hace con todo esto? Una pregunta que me hizo así. No siente frustrante, no quisiera, después de lo que le pasó, porque es amigo de tiempo. Y le digo yo, mira, yo por promedio quizás cada 3 días me estoy arrepintiendo de seguir emprendiendo porque es un constante, ¿cómo se llama? Es un estrés constante, estar encima de todo, o sea, pero ahí va. Sí, no, pero mira, para que eso ya tenés 4 negocios, eso es bastante bien. Es porque la gente también te visita porque eso es bueno, sí. ¿Me entendés? Y darle gracias a la gente, créeme lo que sin ellos no seríamos nada. Nosotros estamos para servirles a ellos, viendo siempre también la forma de ir mejorando los servicios, de una u otra forma mejorar los servicios, en la forma que se les atiende, tratar de solventar de forma más eficiente. Sí, ¿y cuál ha sido el servicio que más la gente te ha visitado ahí en tu negocio? ¿Qué pues, es lo que pides? Fíjate que quizás actualmente ya te podría decir que la reparación de móviles. Sí, absolutamente sí. Antes era mucho las impresiones, fíjate, y es lo que te decía, esto viene evolucionando. Para tiempo de pandemia, cuando las clases eran virtuales y todo esto pasó,
pues los chicos imprimían muchos guías, entonces ahí sí nos tocaba imprimir guías constantemente. Pero ya con eso pasó, ya los chicos empezaron a darles una tablet, creo. Entonces ya la reparación de móviles y la reparación de equipos, eso fue lo que más, de hoy en día, de hecho, es lo que más se moviliza. Se moviliza, sí. ¿no? Yo sé que sí. Así es. ¿Y quiénes han sido las personas o quienes te han ayudado o han sido fundamentales en todo este proceso, verdad? Que ya dijiste también, número uno, es tu pareja, ¿verdad? Correcto. Y para poder, o sea, tener todo este lapso de tiempo en pie, tu negocio. Fíjate que muy buena pregunta. Mira, después de Dios está mi esposa y pues también mi mamá. Ellas son las que a cada rato me dicen, pues yo comparto las locuras, ¿verdad? Les digo, mire, quiero hacer lo siguiente. Y me dicen, pues chica, y no, ya estás bien, ya estás muy saturado de cosas. Mi mamá va a ver este podcast, yo sé que lo va a ver y me va a decir, tenías razón. Pero, ¿cómo se llama? Sí, o sea, es eso, o sea, mi mamá siempre está encima de mí, siempre me apoya bastante, aunque a veces le parezca una locura, aunque a veces ella sienta que ya me estoy saturando más de la cuenta, pero pues a la final siempre terminan apoyándome y siento que no estaría yo quizás en la forma que estoy ahorita con los negocios, hasta donde estoy si no fuera por la ayuda de ellos, después de Dios, ¿verdad? Claro. Sí, no, yo sé, es bastante fundamental la ayuda de la familia, correcto, de tu pareja y también, o sea, el apoyo de la gente, ¿verdad? No, yo sé que sí. Y bueno, pues también tomo ese pequeño espacio para que recordarles que si usted desea promocionar su negocio en redes sociales, con video, fotografía, reel y demás contenido, puede ponerse en contacto con A Kahoot! Lover of the Pacific, que cuenta con más de 190,000 suscriptores en YouTube y más de 38,000 seguidores en Facebook para brindar publicidad a su negocio. Y bueno, pues a ti, continuando aquí, me gustaría que me dijeras, ¿cómo ves tu visión aquí a 5 años, tu negocio así a medio plazo, verdad? Pues de momento, fíjate que pues quizás algo que sí me ha emocionado siempre y la idea que siempre he tenido es ya empezar a importar directamente. Es una idea que me tiene un poco como dando vueltas ahí en la cabeza, ¿verdad? Pero de momento lo que quiero es pulir los negocios, pulirme yo personalmente, y ver cómo, de qué otra forma automatizar los negocios. Pero sí, quizás para 5 años quizás ya meterme directamente a lo que sería la importación de productos desde China, correcto. Eso es lo que yo sueño y anhelo, ¿verdad? Son las metas para quizás mediano plazo. No, y primero Dios que se te cumplan eso, ¿no? Y sería bastante genial poder tener ya, o sea, es más equipado, o sea, Así sí. es. Y mira, yo tengo una pregunta bastante curiosa que, o sea, me quiero salir un poquito acá de contexto. ¿Te gustaría que tus hijos siguieran los pasos tuyos? O sea, o que siguieran con el legado de aquí a... Yo sé que los bebés están chiquititos, tus príncipes están, o sea, todavía pequeños, pero ¿te gustaría ver eso? O sea... Vaya, fíjate que ahí entro yo como hijo, ¿verdad? Porque primeramente yo pienso como hijo, como cuando yo... Pues fíjate que mi mamá empezó con la venta de lácteos. Quien la conoce desde tiempo sabe que ella vende queso. Sí. Gracias a Dios y con la ayuda de Dios y la venta de lácteos nos sacó adelante. Y ahí entra muy importante eso. O sea, fíjate que yo no seguí para nada que ver, ni por cerca a lo que ella se dedicaba, ¿verdad? Sí. Entonces no me gustó, personalmente no me gustó. Sí me gustó el comercio, sí me gustó la atención al cliente, pero más sin embargo no directamente en ese rubro de la venta de lácteos. Entonces yo me pongo a pensar, digo yo, no, o sea, ¿cómo yo puedo decirle a mis hijos que ellos quieren ser para adelante, para el futuro? Entonces yo personalmente digo que quizás si ellos quieren seguir esto, pues qué chévere, ¿verdad? Si no, ellos van a hacer lo que ellos decidan. ¿Cómo se llama? Nada más de mí, nada más está cómo empujarlos, ¿verdad? Apoyarlos siempre. Exacto, como mi mamá lo ha hecho conmigo, ¿verdad? Que ella siempre, como te digo, o sea, a veces yo muestro unas ideas todas locas, todas transversadas y como que, pero están apoyándome. Entonces, y yo digo lo mismo, si mi hijo quiere algo diferente para su futuro, quiere dedicarse a algo diferente, pues bienvenido sea. Yo siempre sabe que va a estar su papá para apoyar de una u otra forma. Sí, no, y eso es bastante bueno. Y como vos decís, no hay ideas locas, sino que tal vez son como iniciativa de poder crear algo nuevo. Exacto. Eso es, exacto. Bueno, ¿y estás satisfecho con la ubicación que tiene actualmente tu negocio o te gustaría estar ubicado en algún lugar? Pues fíjate que sí, de hecho hace poco estuvimos tratando de ver llevar el negocio hacia otra localidad. Pero
Quizás ahorita no, por el momento siento que estamos bien, me siento a gusto, solo que cuando ya me siento mucho en mi zona de confort, ya trato mejor de salirme y ver qué algo más se puede intentar. De hecho, estamos ahorita, ¿cómo se llama? Por ver qué otro rubro de negocio agarramos. Creo que nos vamos a dedicar a otro negocio. Pero de momento con los negocios, los ciber, yo siento que me siento bastante bien. No pienso ahorita moverme de momento. Hasta el momento no pienso hacerlo. Pero sí, quizás más adelante tal vez sí pueda ser que lo saquemos un poquito más adelante, si Dios lo permite, claro. Si Dios lo permite, sí, correcto. Bueno, y para las personas que tal vez aún se preguntan dónde está él, ¿dónde está ubicado? Pues el Casa Matriz se encuentra en la Colonia Raza, donde estaba la ex delegación frente a Taller de Motos JF, y el otro se encuentra en esquina opuesta a Tienda Amparito. El otro se encuentra frente a Tienda Doris, en Mercado Municipal número 2, creo que así es. Y el otro se encuentra sobre la calle donde están no sé cómo se llama directamente por la Jarra Fría, Humberto Magaña, correcto, en la Humberto Magaña. Ahí está el kiosquito para la venta de móviles y recarga y todo lo demás, accesorio para teléfonos también. Vaya, así que ya saben, amigos, si ustedes quieren llegar y poder adquirir cualquier tipo de... ¿Qué es lo que tienen ahí en lo del mercado, decís? Solo de... celulares, ¿cómo se llama? Cargadores para teléfonos, accesorios para teléfonos. Sí. Bueno, y actualmente, Sati, ¿utilizas alguna herramienta de inteligencia artificial para facilitar tu trabajo? Fíjate que de momento no se ha empezado a implementar de forma directa. Sí, ya la tecnología con la que se va a empezar a trabajar, por lo menos como el iPhone 16 Pro Max y todo lo demás, pues ya traen inteligencia artificial integrada, ¿verdad? Pero es una nueva tecnología, es lo que decíamos, hay que estarnos actualizando constantemente. Pero de momento que la llevemos de la mano, no. Vamos a empezar a entrar con eso, sí, porque ya nos lo demanda el rubro, sí. La tecnología ya nos lo demanda, pero sí, próximamente sí, primero Dios. Próximamente, pues sí. Y bueno, amigos, recordarles que si desean vender, rentar o alquilar alguna propiedad en El Salvador, Acajutra Real Estate Company cuenta con el mejor asesoramiento inmobiliario. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de los números que aparecen en pantalla abajo y personalizar el asesoramiento con agentes 100% certificados. Y bueno, Sati, esta pregunta es bastante interesante que me gustaría, que me la respondieras. ¿Qué le dirías tú a tu Giovanni o Sati, de 10 años atrás? Pues que quizás nunca nos hubieran visto en este lugar, quizás nunca vernos en este rubro, ya meternos en otras áreas, y que quizás, pues, bueno, quizás para todas las demás personas también decirles que no hay imposibles, la verdad, media vez nos mentalicemos algo, nos pongamos las metas, pues, y con la mano de Dios todo es posible, pero sí me siento, la verdad, satisfecho, pero aún hay más metas y más objetivos por cumplir. Constantemente eso tiene que ir evolucionando. Sí, no, eso tiene bastante razón. Y bueno, ¿algún consejo que le quisieras dar a las personas que también les gustaría o se interesarían un poco poder emprender algo así parecido a tu negocio? Pues que si les gusta, les apasiona y se sienten como motivados por algo, ya sea lo que yo trabajo o por otro tipo de rubro, pues que se metan de lleno, que le dediquen, que se perfeccionen. Yo siempre he dicho que las personas que tienen disciplinas y las personas que son disciplinadas, pues pueden llegar a mucho más lejos, la verdad. Y pues yo siempre le he dicho a todas las personas, pero no me gusta la gente mediocre. La verdad que la mediocridad nos hace a veces truncarnos, sí. Nos ponemos barreras, nosotros mismos nos ponemos barreras. Nos hacemos la idea de que no es posible. Antes de intentar hacer algo nos ponemos ya, no lo voy a lograr, sin tan siquiera haber intentado, sin tan siquiera haber dado el 100% de nosotros. Eso es lo más importante. Si algo nos gusta, nos apasiona, dedicarnos de lleno y perfeccionarnos, sernos los mejores si es posible. Sí, no, yo sé, eso es bastante bueno. ¿Y algunas palabras que le quisieras decir ahí al puerto de Acajutra? ¿Esa es tu cámara? Pues primeramente darle gracias a toda la gente que nos visita. Ciber Acajutra no es ni sería lo que es hoy en día si no es por ustedes. La verdad, me siento muy agradecido con todos ustedes, con el público. Y también, pues yo también darle gracias a Podcast, Production Podcast, ¿verdad? Pacific Podcast. Darle las gracias, apoyar proyectos como estos también son muy bonitos, pues nos llevan casos, ideas, hacia el público, ¿verdad? Para que nosotros vayamos conociendo diferentes emprendimientos. Y pues si usted está pensando en emprender, pues motivarse, la verdad, la idea es crecer, ¿verdad?
es generar empleo también, porque al final esto es generación de empleo, fíjate. Actualmente ya son pues 8 muchachos los que trabajan por nosotros, o sea, Ciberacafurla ya emplea 8 personas. 8 personas. Exacto. No, y ya con unos años, en 10 años ya vas a emplear a otros 20, decía. Primero Dios. Primero Dios, así es sea. Idea. Y bueno, pues a ti agradecemos bastante el espacio que tomaste, fue un poquito de tu tiempo, así como decir, yo sé que pasas atareado, pero te agradecemos en poder venir acá, poder charlar un poquito, tener esta pequeña entrevista. Yo sé que si nos extendiéramos, pues fuera eterna, extenso, sí, yo sé, pero te agradecemos bastante por estar acá. No, primeramente darle gracias a Pacific Production, como les decía, por el espacio, por permitirnos estar acá. La verdad me siento muy agradecido con ustedes, con todo el staff, con todo el equipo de producción. La verdad son muy profesionales, excelente. Y pues darle las gracias a ustedes por todo, la verdad. Bueno, pues y muchas Mucho gracias gusto. nuevamente. Mucho gusto. De aquí a unos 10 años te vamos a tener de nuevo, primero Dios. Si Dios lo permite. Ya con negocio ya más fuerte y trayendo exportado desde China. Esa es la meta, esa es la idea, primero Dios. No hay primero Dios que se cumpla. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del podcast. Agradecemos nuevamente su amable sintonía. Es un placer poder llevarle este programa a todos ustedes. No se pierdan la próxima semana en esta misma plataforma un nuevo podcast lleno de sorpresas. Soy Alison y les deseo un feliz día. Bye.